Ni Harry Potter, ni esta obra son de mi pertenencia, créditos a sus respectivos creadores. Harry Potter, el bardo de Hogwarts. Capítulo 25. La librería. A Madame Pince nunca le gustó el comienzo de un nuevo semestre porque significaba que sus amados libros volverían a ser manejados sin piedad por los jóvenes magos rebeldes. Del mismo modo, la tranquila y solemne biblioteca se volvería ruidosa y caótica. Y hoy, el primer día del nuevo curso, vio a un mago astuto entrar en la biblioteca sin hacer ruido, fingiendo curiosear entre los estantes. Había visto a demasiados estudiantes así. Efectivamente, el estudiante se detuvo justo en la entrada de la sección restringida. Nunca son fáciles de manejar. Realmente no entiendo qué tiene de fascinante ese lugar, murmuró para sí misma. Aunque la señora Pince se quejaba mentalmente, no perdió tiempo en actuar. Rápidamente interceptó al estudiante antes de que pudiera acercarse demasiado a la zona restringida. Hija. ¿Qué libro estás buscando? La zona de adelante es la sección restringida y está prohibida para los estudiantes, dijo. Para ser honesto, Madame Pince había tenido la intención de reprender al estudiante, pero en el momento en que se giró, sus ojos claros y brillantes la hicieron suavizar su tono. Hola, profesora. La saludó Ino con una leve reverencia. Aunque sabía que no era profesora, se dirigió a ella con cortesía. Como puedes ver, me perdí. En realidad no tenía pensado entrar a la sección prohibida. Solo vine a la biblioteca a buscar algunos libros sobre hechizos porque mi última clase fue la de encantamientos del profesor Flitwick. Mientras hablaba, Ino observó sutilmente a la bruja que tenía frente a él. Madame Irma Pince, la bibliotecaria de Hogwarts, lucía exactamente como se describe en las obras originales. Una mujer mayor y demacrada. No soy profesora. Simplemente llámeme señora Pince, sonrió. A diferencia de los habituales magos jóvenes y ruidosos, el chico educado y bien educado que tenía frente a ella parecía despertar sus instintos maternales ocultos, haciéndola inusualmente gentil. Muy bien, señora Pince. Ino asintió levemente. ¿Puede decirme dónde están los libros sobre hechizos? Por la barba de Merlín, este lugar es enorme. Por supuesto. La colección que hay aquí es inimaginablemente amplia, dijo con orgullo. Después de pensarlo unos segundos, continuó. Hay demasiados libros sobre hechizos, pero te recomiendo empezar con los más básicos. Sígueme, niña. Unos minutos más tarde. Ino siguió a Madame Pince a otra sección de la biblioteca. Todos los libros que hay aquí tratan sobre hechizos, pero te recomiendo sinceramente que no los leas a ciegas. Quizá dentro de unos años puedas intentar leer los libros que están en los estantes más alejados, pero no ahora. Justo cuando Madame Pince estaba a punto de irse, pareció recordar algo y se dio la vuelta para decir, oh, por cierto, aunque pareces educada, debo decir esto. Si rompes, arrugas, tiras o dañas los libros de cualquier manera, te prohibiré la entrada permanente a la biblioteca. Hogwarts me ha dado esta autoridad. No te preocupes, apreciaré cada libro como si fuera un amigo, prometió Ino sin dudarlo. Entendía bien la personalidad de la señora Pince. Aunque no sabía por qué estaba tan amable hoy, era prudente establecer una buena relación con la autoridad real de la biblioteca si quería pasar mucho tiempo allí. La señora Pince asintió levemente en señal de aprobación al escuchar su promesa. Lo siento si te asusté. Mi trabajo es explicar las reglas a cada nuevo estudiante que visita la biblioteca. Ino respondió con indiferencia. Por supuesto, un bibliotecario responsable no solo es una bendición para la biblioteca y sus libros, sino también para nosotros, los prestatarios. Un pequeño halago hizo que la señora Pince sonriera de alegría. Si todos los estudiantes fueran tan sensatos como tú. Cuando Madame Pince se fue, los pensamientos de Ino se dirigieron a los libros que tenía delante. A diferencia de la mayoría de la gente, a él no le interesaba la magia oscura de la sección prohibida. Incluso una maldición imperdonable, cuando la usaba un joven mago, como mucho le hacía sangrar la nariz a Ojolo como Odi. Por el contrario, los mortífagos aún podrían no resistir el hechizo casual tormenta de fuego de Dumbledore. Esto demostró claramente que el poder no residía en los hechizos en sí, sino en quien los lanzaba. Mientras tanto, entre la deslumbrante variedad de títulos de libros, Ino eligió prudentemente la edición de segundo año del libro estándar de hechizos. Nada más importaba. La seguridad era primordial. Tomó el libro con cuidado y caminó hacia un área de lectura cercana.
Al abrir el libro, notó que, en comparación con los hechizos estándar introductorios, el libro de texto de segundo año no solo proporcionaba una explicación más profunda de los hechizos anteriores, sino que también introducía varios hechizos prácticos nuevos, como el encantamiento de congestión, el encantamiento de congelación, el contrahechizo general y el encantamiento de cosquillas. El aula de pociones de Hogwarts. Ubicada en las mazmorras del castillo, era el aula más cercana a la sala común de Slytherin. Después de regresar de la biblioteca, Ino, llevando su libro de texto, fue con Malfoy y los demás al aula para su lección. Los Slytherin siempre se tomaban en serio la clase de su jefe de casa, llegaban temprano y esperaban en silencio. Ni siquiera se escuchaba la charla habitual previa a la clase. El aula estaba extrañamente silenciosa. Sin embargo, este silencio no duró mucho. A medida que más Gryffindors entraban al aula, el ruido aumentaba gradualmente. No creo que fuera necesario venir tan temprano. Mira la hora, Harry. Llegamos 20 minutos antes, se quejó Ron. Ron, detente y entra aquí rápido. Has olvidado la clase de transfiguración de esta mañana. Y comparado con la profesora McGonagall, este profesor Snape parece aún menos indulgente, respondió Harry. Sus voces les precedieron. En las mazmorras relativamente tranquilas, las conversaciones del pasillo se podían escuchar claramente. Dentro del aula, un Malfoy casi adormilado se animó ante la mención del nombre de Harry, sus ojos brillando con un brillo travieso, listo para causar problemas en cualquier momento. El tiempo transcurría. Ino se sentó tranquilamente en la última fila, observando con interés a los jóvenes magos que entraban al aula uno por uno. Harry, Ron, el explosivo Seamus, el valiente Neville, la sabelotodo Hermione, etc. Curiosamente, Hermione parecía estar de mal humor. Cuando pasó junto a Ino, giró la cabeza y levantó la barbilla con arrogancia. Parecía un cisne orgulloso. ¡Qué extraño! Todos los días, como si alguien le debiera dinero, pensó Ino, un poco sin palabras. Estaba seguro de que no había ofendido a Hermione y ni siquiera había hablado con ella desde la selección. A las 2 en punto. Con un golpe en la puerta, el profesor Snape entró al aula. Una figura alta y delgada con una túnica negra suelta y las mangas ondeando a cada paso. Las velas en las paredes se encendieron cuando él pasó. Cuando llegó al podio y se giró, todos los candelabros se iluminaron simultáneamente. Snape permaneció de pie en el podio con calma, observando a todos con frialdad. Ningún estudiante se atrevió a mirarlo a los ojos. Muy bien. Parece que todos comprendéis la importancia de la puntualidad. Capítulo 26. Clase de pociones. Después de un breve silencio, Snape bajó lentamente del podio y comenzó a caminar alrededor de los escritorios. Espero que entiendas que tu propósito aquí es aprender esta precisa y rigurosa ciencia de hacer pociones, y no nada más. Por supuesto, no espero que aprecies verdaderamente la exquisita sensación de un caldero hirviendo a fuego lento, emitiendo volutas de humo blanco y una fragancia deliciosa, pero si encuentro a alguien holgazaneando o causando problemas, En ese punto, Snape hizo una pausa deliberadamente, mirando fijamente a Harry. Ah, casi lo olvido. Algunos de vosotros venís aquí con una reputación bastante conocida, tan conocida que os precede, aunque sonaba como un elogio, todos podían escuchar el sarcasmo en las palabras de Snape. Especialmente porque Snape estaba mirando en silencio a Harry, el objetivo de su sarcasmo era evidente. Potter, dime, ¿cuál sería el resultado de añadir raíz de asfodelo en polvo a una infusión de ajenjo? Harry parecía desconcertado. ¿Raíz en polvo de qué? ¿Ajenjo? Se arrepintió de haber escuchado a Ron y de no haber hecho la lectura previa a la clase. A pesar de sus pensamientos, Harry solo podía mirar a Ron en busca de ayuda, esperando que su amigo, criado en una familia de magos, pudiera darle una pista. Sin embargo, Ron parecía igual de desorientado, como si aún no se hubiera despertado del todo. Muy bien, intentemos con otra pregunta, dijo Snape, su tono sin cambios, aunque un toque de decepción brilló en sus ojos. Potter, si te pidiera que me buscaras un bezoar, ¿dónde buscarías? Pero la única respuesta fue la mirada inocente de Harry. Mirando esos cautivadores ojos verdes, Snape todavía se negaba a darse por vencido. Dime, ¿cuál es la diferencia entre el acónito y el acónito? Lo siento, profesor, no lo sé. Pero creo que la señorita Granger sí, ¿por qué no le pregunta? Hermione. Harry estaba cada vez más frustrado con el aluvión de preguntas. No podía entender por qué este profesor insistía en molestarlo, especialmente cuando la mano de Hermione estaba prácticamente tocando el techo.
Harry Potter, faltarle el respeto a un profesor, Gryffindor pierde 2 puntos. La voz profunda de Snape resonó por todo el aula. Después de deducir los puntos, Snape todavía ignoró la mano levantada de Hermione y se giró hacia el otro lado. Swinburne, profesor, la respuesta a la primera pregunta es la poción de muerte en vida, la segunda, un bezoar se encuentra en el estómago de una cabra, y finalmente, no hay diferencia entre el acónito y el acónito. Son la misma planta, conocida como acónito. Ino respondió todas las preguntas de una vez. Para ser honesto, a pesar de que no estaba muy interesado en las pociones y no había leído el libro de antemano, no se sorprendió por el famoso conjunto de 3 preguntas mortales de Snape. Unas respuestas tan fluidas sorprendieron a todos, incluida a Hermione, que ahora miraba a Ino con un espíritu afín. HMPH, no te pedí que respondieras las preguntas anteriores, pero como tus respuestas fueron correctas, Slytherin obtiene 5 puntos. Snape dijo con una expresión tranquila. Ahora dime, ¿qué significa para ti estudiar pociones o cuál crees que es el propósito fundamental de las pociones? Parecía una pregunta simple, pero Snape la había elegido cuidadosamente. Porque ya sea dinero, fama, poder o incluso la inmortalidad, todo se puede obtener a través de pociones, y quería ver la respuesta de Ino para verificar algunas sospechas. ¿Qué significa? Ino también estaba desconcertada, le resultaba difícil creer que tal pregunta viniera de Snape. Pero pronto se dio cuenta de que era algo bueno. Si Snape hubiera hecho preguntas de 1000 hierbas y hongos mágicos, habría sido un desastre. Después de pensarlo un rato, tuvo la respuesta. Profesor, para mí las pociones son simplemente un medio, una manera de prevenir tragedias, de aliviar el dolor de los que sufren y de curar a los heridos. La voz de Snape parecía tener un poder mágico porque durante esa breve contemplación, muchas escenas pasadas pasaron por la mente de Ino. Alguien quemado por una sopa caliente, incapaz de recibir el tratamiento adecuado, acurrucado en un rincón, soplando la herida mientras llora en silencio, sin atreverse a emitir ningún sonido por miedo a atraer los regaños de los niños mayores. Una niña pequeña, golpeada y abandonada en una cama fría y dura durante días sin recibir cuidados. En medio de la noche, la niña hablaba consigo misma, diciendo que su madre vendría a llevársela algún día, para que no tuviera dolor, y no podía llorar porque a su madre no le gustaban los niños que lloraban. Tenía que esperar a su madre, pero una semana después, nadie volvió a ver a la niña. La directora dijo que estaba muy herida, después de eso, no hubo más sonidos de sollozos ni de consuelo en la noche. En el duro invierno, un grupo de niños con camisetas finas se acurrucaron juntos para calentarse en el orfanato, sin embargo, cada primavera siempre faltaban algunas caras conocidas en el grupo. Una escena tras otra pasaban por su mente como una película. Mientras tanto, Snape había lanzado legerdemancia en silencio, mientras también usaba oclumancia al máximo para evitar ser influenciado mientras intentaba ver todo con claridad. Quizás no tenía intención de llegar tan lejos al principio, pero pensar en esos ojos verdes. El único pensamiento de Snape ahora era proteger y evitar que la tragedia se repitiera. En cuanto a Ino, no tenía idea de lo que Snape estaba pensando, simplemente estaba respondiendo desde su corazón. El sufrimiento siempre tiene como objetivo lo ordinario, porque lo ordinario no puede crear milagros. Sin embargo, él quería ser el milagro para la gente común, tal como un milagro lo había elegido a él. La clase de pociones cayó en un breve silencio. Al poco tiempo. Excelente, una respuesta sobresaliente, Slytherin obtiene 10 puntos. El tono de Snape era inusualmente ligero, todo su comportamiento más relajado y después de otorgar los puntos, no hizo más preguntas y regresó al podio. Esta operación dejó a todos los jóvenes magos desconcertados, e Ino estaba igualmente desconcertada. Pero esto no afectó el buen humor de los Slytherins circundantes. Después de todo, fue una rara ganancia de 10 puntos. Por supuesto, algunos estaban felices, mientras que otros estaban heridos, como Hermione, que hacía pucheros con frustración. Para ella, esto era injusto. Ella era la única que levantaba la mano, pero el profesor decidió ignorarla. La clase de pociones continuó sin problemas. Quizás porque Snape estaba de mejor humor. Durante el resto del tiempo, Harry parecía ser un poderoso imán, atrayendo todos los ataques de Snape, incluso cuando Neville tiró su caldero, solo recibió un regaño superficial. Parecía que Snape no quería desperdiciar sus valiosos puntos de deducción en Neville. Potter, ¿por qué no le impediste tirar el caldero? ¿El error de tu compañero de clase pone de relieve tu bondad? Gryffindor pierde un punto.
Potter, mirando a tu alrededor durante la clase, Gryffindor pierde un punto. Potter, ¿por qué tienes los ojos fijos en el caldero? Gryffindor pierde un punto. Snape fue descontando puntos uno por uno, no mucho daño pero altamente insultante. Ante el ridículo interminable y las frecuentes deducciones de puntos, Harry sintió que se estaba volviendo loco. Parecía que, hiciera lo que hiciera, estaba mal. Soñar despierto significaba que no estaba concentrado, concentrarse demasiado significaba que estaba demasiado rígido. Después de finalmente llegar al final de la clase, le descontaron otro punto por empacar demasiado rápido, lo que se consideró una falta de respeto a la clase. Capítulo 27. La carta del triunfo de Ino. Después de que terminó la clase de pociones, los cachorros de león de Gryffindor se dispersaron del aula como si estuvieran huyendo. No puedo creer que Dumbledore haya elegido a alguien como él como profesor. Solo mira su rostro, Harry, no tengo dudas de que si estuvieran solo ustedes dos en esa clase, incluso podría hacerte daño. En el pasillo, Ron, como siempre, actuó como estratega, analizando a Snape con una certeza inquebrantable. Olvídalo, Ron. Harry agitó la mano, sintiéndose algo cansado. Después de una hora de bombardeo, todo lo que quería ahora era encontrar un lugar para relajarse y pensar en dónde exactamente había ofendido a Snape. Es de muy mala educación chismorrear sobre un profesor a sus espaldas. La voz de Hermione llegó detrás de ellos. Lo siento, discúlpenos. Ron se hizo a un lado, dejando pasar a la señorita Granger. Antes de que Hermione pudiera llegar lejos, Ron murmuró descontento. Mírala, tan altanera y poderosa. Hasta Neville puede ver que esa vieja murciélago los tiene en la mira a ti y a Gryffindor, y aún así ella todavía lo llama profesor Snape. Ron, vamos a buscar a Hagrid. Está en la pequeña cabaña que hay fuera del castillo. Harry solo quería alejarse de allí ahora, a un lugar donde pudiera relajarse. Está bien. De todos modos, no tenemos clases esta tarde. Ron se encogió de hombros, aceptando la sugerencia de Harry. Mientras tanto, después de la clase de pociones, Ino también regresó al dormitorio. Para ser honesto, estaba empezando a pensar que Malfoy no era un mal compañero de habitación después de todo. No solo le proporcionaba un llamado de atención todas las mañanas, sino que incluso venía específicamente durante la hora del almuerzo para despertarlo. Lo más importante es que Malfoy tenía un temperamento verdaderamente salvaje. Rara vez se quedaba en la habitación todo el día, a menudo se iba temprano por la mañana y no regresaba hasta el toque de queda. Esto no solo le permitió disfrutar del privilegio de un dormitorio individual, sino también la libertad de practicar magia sin inhibiciones. A pesar del tamaño del castillo, encontrar un lugar tranquilo para practicar magia era increíblemente difícil. Si elegías los pasillos, tenías que tener cuidado con el escurridizo Filch. Si estabas en aulas abandonadas, tenías que tener cuidado con otros jóvenes magos llenos de energía. En resumen, encontrar un lugar tranquilo en Hogwarts fue realmente todo un desafío. Quizás la sala de los menesteres en el 8º piso, como se rumoreaba, era el único lugar seguro y secreto. Solo los tontos van a la sala de los menesteres. Ino miró su dormitorio vacío y no pudo evitar suspirar. Al mismo tiempo, agradeció sinceramente a Malfoy y a Harry. En realidad, no quería ir a la sala de los menesteres, pero las condiciones objetivas no lo permitían. Aunque el frenesí por la jefatura del sombrero seleccionador parecía haber pasado, ahora era en realidad el momento más crítico. Dumbledore, el Quirón de dos caras, ninguno de ellos eran personajes simples. Y hoy, el inusual interrogatorio de Snape, ahora que lo pensaba detenidamente, probablemente no era tan simple. Están todos jugando entre bastidores, será mejor que no me provoques. Pensando en la situación futura, Ino no pudo evitar meter la mano en el bolsillo secreto dentro de su forro, donde guardaba sus posesiones más preciadas acumuladas durante los últimos 2 años. Debes saber que incluso la bolsa de monedas de oro del viejo John Solo estaba colocada en una caja de extensión sin marcar. Fragmentación. De regreso al dormitorio, después de un breve descanso, Ino comenzó su práctica diaria de hechizos. Mientras el encantamiento caía, un rayo de luz blanca salió disparado de su varita, golpeando directamente una taza de té a varios metros de distancia. En el momento del contacto mágico, la taza de té se rompió con un bang. Reparo. Los innumerables fragmentos de porcelana se congelaron instantáneamente en el aire y luego, como si fueran atraídos por una fuerza invisible, se volvieron a ensamblar en una nueva taza de té sobre la mesa.
hechizo suavizante, hechizo cortante, hechizo reparador, hechizo para hacer fuego, incluso el hechizo congelante aprendido hoy, y el hechizo de expansión. Durante el siguiente periodo de tiempo, Ino atacó y reparó implacablemente la taza de té. En solo media hora, una simple taza de té de cerámica soportó un arco iris de colores y varios abusos mágicos. En realidad, antes del inicio del año escolar, durante ese periodo de entrenamiento loco en el mundo de fantasía, Ino había desarrollado el hábito subconsciente de lanzar hechizos. Fue algo así como el reflejo de un vaquero del oeste del siglo XIX que, al tocar su arma, instintivamente apretó el gatillo. Y algunos viejos vaqueros experimentados podían incluso disparar sin apuntar, acertando en el objetivo exactamente como pensaban. Hasta cierto punto, este tipo de puntería había trascendido el ámbito físico, volviéndose algo metafísico. Sin embargo, realmente fue real. En la historia, el famoso tirador estadounidense Bill, durante una batalla en 1864, logró él solo una hazaña de 1 contra 100 con 2 revólveres, aniquilando al enemigo sin un rasguño. Y ahora, Ino estaba imitando a los vaqueros, imitando los reflejos de esos vaqueros durante los duelos, los llamados ojos A, manos A, hechizo A. Él era muy consciente de que la magia no era un juego por turnos y que los oponentes no se quedarían de brazos cruzados intercambiando disparos contigo. En tales casos, la precisión de los hechizos se volvía crucial. Incluso la maldición más letal como Avada Kedavra era inútil si no podía alcanzar el objetivo. Por supuesto, esto era solo para hechizos de un solo objetivo. Si tuviera que enfrentarse a una conflagración similar al gran incendio de París que podría engullir una ciudad entera, todas las nociones de precisión y evasión serían inútiles. Mientras tanto, en el césped exterior del castillo. Hagrid, hemos venido a verte. Harry se acercó y llamó a la puerta de la casa de piedra. Pronto, él y Ron oyeron ladridos y pasos fuertes que provenían del interior. La puerta se abrió poco después, revelando la inmensa figura de Hagrid ante ellos. Harry, estás aquí, entra. Acabo de hornear unos pasteles de piedra recién hechos esta mañana. Puedes llevarte algunos como tentempié cuando te vayas más tarde. Son un manjar poco común. Hagrid saludó calurosamente a Harry, mientras también acariciaba tranquilizadoramente al inquieto fan con sus enormes manos. Era la primera vez que Harry visitaba la casa de Hagrid. Al entrar en la cabaña, no pudo evitar mirar a su alrededor. Toda la cabaña constaba de una única habitación, lo que hacía que el conjunto pareciera un tanto desordenado. Incluso los alféizares de las ventanas estaban adornados con numerosos embutidos y jamones. En el centro de la habitación había una gran chimenea, con una tetera con té hirviendo encima, mientras que una cama remendada yacía contra las paredes a cada lado. Ven, siéntate en cualquier lugar, no hay necesidad de ser formal conmigo. Hagrid colocó un plato de pasteles de piedra sobre la mesa y rápidamente tomó asiento. La silla de madera crujió bajo su peso, provocando que Harry saltara ligeramente, temiendo que la silla no soportara el enorme cuerpo de Hagrid. Cuando Hagrid se instaló, notó tardíamente la presencia de Ron y comenzó a murmurar en voz baja para sí mismo. Otro pelirrojo, espero que se porte mejor esta vez. Sin embargo, el susurro percibido por Hagrid fue escuchado alto y claro por Ron. Ron inmediatamente se puso rojo, pero antes de que pudiera levantarse, Harry lo detuvo con firmeza. Hagrid, Ron también es mi amigo, dijo Harry. Tal vez percibiendo el desagrado de Harry en su tono, Hagrid se rascó la cabeza y le explicó a Ron. Está bien, me disculpo. Es solo que tus hermanos gemelos siempre son tan traviesos. Capítulo 28. El ingenio de Hagrid. Como dice el refrán, cuando las personas encuentran un enemigo común, su relación se fortalece rápidamente. No había pasado mucho tiempo desde que había empezado la escuela y Ron todavía estaba molesto con George y Fred por haberlo engañado durante la ceremonia de selección. Ahora, al oír a Hagrid criticar a George y Fred, Ron inmediatamente sintió un sentimiento de camaradería y se unió a la condena. Harry los observó a ambos. No había nada de la tensión de antes. Ahora parecían viejos amigos poniéndose al día. Aunque la situación era un tanto extraña, Harry no interrumpió. De hecho, estaba algo contento con cómo se estaban desarrollando las cosas. No tenía muchos amigos en Hogwarts, así que estaba contento de que Ron y Hagrid se llevaran bien. Su conversación duró más de media hora. Ron se mostró inusualmente animado en su conversación. No fue hasta que tuvo sed y fue a buscar agua que notó el plato solitario de pasteles de piedra sobre la mesa. Ah, lo olvidé. Al ver la intención de Ron, Hagrid también se dio cuenta de su error y rápidamente se levantó para buscar el té hirviendo de la estufa.
Mientras Hagrid estaba ausente, Harry rápidamente le hizo una señal a Ron. Oye amigo, ¿por qué parpadeas tanto? Preguntó Ron desconcertado. Ron, deja de hablar de tus hermanos por ahora. Quiero que Hagrid me diga por qué Snape siempre me tiene en la mira. No he hecho nada para provocarlo. Harry se detuvo a mitad de camino porque Hagrid regresaba con la tetera hacia ellos. Ron le dirigió a Harry una mirada tranquilizadora, indicándole que ayudaría a dirigir la conversación. Una vez que Hagrid sirvió el té y se acomodó en su crujiente silla de madera, Harry aprovechó el momento. Hagrid, ¿sabes qué pasó hoy? Es Snape, intervino Ron, no has visto lo malicioso que parece. Apuesto a que si no fuera por los demás, Snape definitivamente dañaría a Harry, tal vez incluso lo mataría. Ron una vez más expresó su desdén hacia Snape. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de Ron, Hagrid respondió de una manera inusual. ¿Hacerle daño a Harry? Eso no es posible. Estás pensando demasiado en ello, no existe tal cosa. Hagrid, siento que Snape realmente me odia, intervino Harry en el momento oportuno. Pero nunca he hecho nada para provocarlo. Tú también lo sabes, nunca lo conocí antes de venir a Hogwarts. En comparación con las exageradas descripciones de Ron, Harry parecía mucho más razonable, tal vez porque acababa de unirse a Gryffindor. Hagrid se rascó la espesa barba confundido. Ante las miradas expectantes de Harry y Ron, le resultó difícil resistirse. Bueno, solo puedo decir que Snape nunca te haría daño. Después de todo, es profesor en Hogwarts. Aunque no confíes en él, deberías confiar en el director Dumbledore. Al escuchar este razonamiento, Harry asintió con la cabeza, e incluso Ron, inusualmente, no se opuso. En cuanto a que Snape te tiene en la mira, lo que quiero decir es que Snape tiene en la mira a todo Gryffindor, y resulta que tú eres el más famoso en Gryffindor. Hagrid no pudo evitar elogiarse a sí mismo por su ingenio. Había encontrado una excusa perfecta en tan poco tiempo. Harry, por otro lado, pareció tener una repentina comprensión y pareció aceptar temporalmente este razonamiento, que al menos parecía plausible. El tiempo pasó silenciosa e imperceptiblemente. 2 días después, en una mañana clara. Ino disfrutó una vez más del exclusivo servicio de despertador de Draco, lo que solo reforzó su determinación de comprar un reloj despertador. Draco, ya te has puesto gel para el pelo 3 veces. ¿Estás seguro de que esto no te hará daño en el cuero cabelludo? Ino se apoyó contra el poste de la cama, observando la deslumbrante operación de Draco. Draco estaba arreglando meticulosamente su cabello, aparentemente preparándose para un gran evento en lugar de una simple clase de vuelo. Ino no lo entendía del todo. Era solo una lección de vuelo. ¿De verdad era necesario despertarse a las 6 y pasar por un proceso de acicalamiento tan exhaustivo, rociarse colonia y pasar media hora ajustándose el peinado frente al espejo? Ino, ¿qué tal te queda esta camisa? Draco ignoró la pregunta sobre el gel para el cabello y se volvió para preguntar por su camisa. Se ve genial. Una elección de colores muy inteligente y te sienta muy bien, respondió Ino, un tanto hipócrita. Honestamente, si no fuera por el servicio de despertador diario de Draco, Ino se habría sentido tentada a señalar que nadie levantaría su túnica solo para admirar su camisa oculta. Qué bueno escuchar eso. Prepárate rápido, no olvides que tenemos clase de vuelo más tarde. Me voy al gran comedor. Dijo Draco sin mirar atrás, saliendo del dormitorio. Unos minutos después, Ino también se levantó de la cama. Estaba deseando que llegara la clase de vuelo. No se trataba solo del anhelo innato de los humanos por el cielo, sino también de las posibles habilidades de supervivencia para el futuro. Aunque el mundo mágico parecía seguro en ese momento, a nadie le importaría tener un método salvavidas adicional, incluso si fuera solo para viajar. Tal vez, ¿debería conseguir una escoba? Ino pensó en voz alta. Al pensar en esto, Ino miró la maleta que estaba al lado de la cama. A pesar de su encanto extensible, todavía no era suficiente para que cupiera una escoba voladora. Parece que en Inglaterra no se venden alfombras voladoras. Supongo que estaré ocupado durante las vacaciones de verano, mientras Ino estaba planeando un viaje de compras al extranjero durante las vacaciones de verano, al otro lado del castillo. El gran salón. Draco finalmente conoció casualmente a la persona que quería ver. Al ver a Harry y Ron entrar al gran comedor, Draco abandonó inmediatamente su fachada de dignidad de sangre pura y comenzó a alardear en voz alta. Antes de venir a Hogwarts, ya era experto en volar una escoba. Una vez, mi padre y yo volábamos de regreso a casa y casi chocamos con un avión Muggle.
Si no hubiera esquivado a tiempo, el avión Muggle habría resultado dañado. Draco estaba rodeado de recién llegados a Slytherin, contando con orgullo sus legendarias experiencias. En la mesa de Gryffindor. Ron parecía estar bebiendo leche inocentemente, pero tenía las orejas erguidas. Harry, ¿de verdad los aviones Muggles se dañan tan fácilmente? ¿No son muy peligrosos en el cielo? Cuando se trataba de curiosidad, Ron siempre era el indicado. Draco solo está alardeando. Harry negó con la cabeza con decisión. Aunque nunca he viajado en avión, esos bichos de metal de 30 metros de largo son realmente peligrosos si te atacan de frente. Ni él ni su padre habrían salido ilesos. Los calcetines de Merlín. ¿100 pies? Eso es más grande que un dragón. Los ojos de Ron estaban llenos de asombro. No podía imaginar cómo una criatura tan enorme hecha de acero podía volar hacia el cielo, y mucho menos que ese coloso estuviera hecho de acero. En la mesa de Slytherin, Draco notó que Harry miró en su dirección y su emoción aumentó. No solo contó historias sobre esquivar aviones Muggles, sino que también habló de carreras de dragones y de volar con Thunderbirds, embelleciendo sus experiencias mágicas una tras otra. Los adornos exagerados y las palabras elocuentes hicieron que Ino se detuviera y escuchara. En ese momento, incluso pensó que si Draco cambiaba de trabajo y se convertía en bardo, realmente podría haber logrado una brillante leyenda. Capítulo 29. La lección de vuelo, verificación e hipótesis. La conmoción en el pasillo duró más de media hora, no porque Malfoy hubiera terminado de hablar, sino porque era hora de clase. 9 am, afuera del castillo. Madame Och apareció justo a tiempo, montada en su escoba. Después de dar una vuelta alrededor de los estudiantes, aterrizó de manera constante en el césped. Antes de comenzar la lección, necesito enfatizar una cosa. Cuando empecemos a volar, debes seguir mis instrucciones. Por supuesto, si quieres caer desde decenas de pies de altura y pasar el resto del semestre en la enfermería, entonces, por supuesto, haz lo que quieras. Como todos los profesores, la señora Och destacó los riesgos en la primera lección. Todos, vengan aquí. Solo lo demostraré una vez. La señora Och caminó frente al grupo y comenzó a demostrar la postura correcta para volar. Justo cuando todos estaban a punto de practicar cómo ordenar a sus escobas que se levantaran, una voz de la multitud gritó. Profesor, tengo una pregunta. Ino levantó la mano y miró a Madame Och. Su acción atrajo con éxito la atención de todos, especialmente de Hermione, quien abrió los ojos con una expresión curiosa. ¡Qué bueno! Si tienen preguntas, háganlas ahora. Lo mismo aplica para todos ustedes. No esperen a estar en el aire para tener problemas. La señora Och miró a todos seriamente y luego se acercó a Ino. Muy bien, niña. ¿Cuál es tu pregunta? Profesor, no entiendo por qué las escobas pueden llevarnos por los aires. Si es pura magia, ¿por qué hay distintas marcas y modelos, que dan lugar a distintas velocidades y rendimientos? Lo que quiero decir es, si es solo magia, ¿no deberían ser consistentes sus velocidades? Ino formuló su pregunta largamente oculta en un suspiro. Tenía curiosidad por el principio de funcionamiento de las escobas voladoras. Si solo transportaban personas en el aire, no sería sorprendente y podría simplemente categorizarse como magia. Pero eran como máquinas, con diferentes marcas y modelos, e incluso diferentes especializaciones, lo cual era difícil de explicar solo con magia. Lo siento, niña. Tu pregunta está más allá de mis conocimientos, por lo que no puedo responderla. Pero si se trata de cuestiones de vuelo, técnicas o incluso conocimientos de seguridad, no dudes en acudir a mí cuando quieras. La señora Och admitió con franqueza sus limitaciones. Ella no se sintió avergonzada por no poder responder la pregunta de un estudiante como profesora, ni inventó una explicación para despreocuparse del estudiante. Pero te sugiero que tomes alquimia en tu 6º año, o que encuentres la respuesta en la biblioteca. Gracias por su valioso consejo, profesor. Frente a la sincera señora Och, Ino no olvidó sus modales básicos como estudiante. Un intercambio amistoso entre profesora y alumna. Ni la señora Och ni Ino lo consideraron inapropiado. Pero se olvidaron de los jóvenes magos que los observaban, especialmente las chicas de Slytherin, muchas de las cuales mostraron expresiones de admiración. Después de todo, como estudiante, dejar perplejo a un profesor con una pregunta era un logro notable, incluso si se trataba solo del instructor de vuelo. En comparación con Slytherin, las reacciones de Gryffindor fueron más complejas. Hubo miradas de aprobación, silencio y desdén, pero Hermione Granger, en particular, miró pensativamente a Ino, y nadie sabía qué tenía en mente.
Después de este pequeño episodio, la señora Och reanudó su enseñanza. Escuchen, cuando suene el silbato, deben dar patadas desde el suelo con fuerza. Recuerden agarrarse bien a las escobas e intentar elevarse unos cuantos pies. Finalmente, al escuchar que podían volar, los jóvenes magos mostraron expresiones emocionadas, incluido Malfoy. Sin embargo, Ino permaneció impasible. Tal vez el hecho de haber fingido ser un vidente durante tanto tiempo le hizo querer comprobar la inercia del destino. Al igual que durante la ceremonia de selección, cuando Hermione no se jactó de Hogwarts. Una historia, evitando su primer conflicto con Ron. Pero a diferencia de los asuntos triviales anteriores, el próximo evento era crucial. Se refería directamente a si Harry se uniría al equipo de Quidditch. Solo al unirse al equipo el trío sospecharía de Snape durante los partidos, lo que impulsó los acontecimientos posteriores. Lo que tenía que hacer ahora era simplemente ser un espectador y ver si la escoba de Neville todavía se descontrolaría como en la historia original. 15 minutos después. La inercia del destino prevaleció y lo que estaba destinado a suceder, sucedió. ¡Ah, ayúdame! En el aire se oyeron los gritos desesperados de Neville pidiendo ayuda. La vieja escoba, como un caballo salvaje, se elevó rápidamente decenas de pies hacia el cielo. En el suelo, todos los jóvenes magos estaban en caos. Pero Ino permaneció impasible. No intentó mostrar su magia mediocre ni intentó salvar o ganar puntos. Después de todo, esto era Hogwarts. ¿Un estudiante muriendo a plena luz del día? Eso fue una broma. Si Neville realmente estuviera en peligro, Ino se daría la vuelta y se iría sin dudarlo. Había muchas escuelas en Europa además de Hogwarts. Entre cielo y tierra. Neville se aferró desesperadamente a su escoba, luchando precariamente. A juzgar por la distancia, estaba al menos a 60 pies del suelo, unos 18 metros, aproximadamente la altura de un edificio de 7 u 8 pisos. No subestime su altura. Dada la figura redonda de Neville, una caída podría ser fatal. Sin embargo, los acontecimientos siempre tuvieron un toque de drama. Neville se cayó, pero solo se lastimó el brazo. Después de que Madame Och acompañó personalmente a Neville para recibir tratamiento, la situación se desarrolló como en la historia original. Para recuperar la recordadora de Neville, Malfoy y Harry participaron en una emocionante persecución aérea. Para los otros jóvenes magos, la competición entre los dos en el cielo era un espectáculo raro. Sin embargo, Ino no se molestó en levantar la vista. Su mente seguía reproduciendo el evento reciente. La escoba de Neville todavía se descontroló. ¿Fue la inercia del destino o algo más? Al mismo tiempo, no pudo evitar preguntarse si los acontecimientos predeterminados eran realmente inmutables. Si no, ¿por qué ya habían cambiado algunas cosas menores? ¿Cuál era, después de todo, el propósito de la adivinación? Mientras tanto, en el cielo. La competencia entre Malfoy y Harry había llegado a su punto álgido. Cuando Malfoy lanzó la recordadora con todas sus fuerzas, Harry disparó como una flecha. En pleno vuelo, atrapó al recordador que caía a solo 2 pies del castillo. Harry no solo ejecutó una maniobra extrema, sino que también hizo un giro suave, deteniéndose constantemente en el aire. Nadie notó la expresión sorprendida y furiosa de la profesora McGonagall detrás de una ventana. La lección de vuelo terminó apresuradamente. Debido al accidente anterior, la señora Och no permitió que los estudiantes volaran juntos a su regreso. En su lugar, optó por el torpe método de instrucción individual. El proceso fue algo tedioso y complicado, pero enseñó con éxito a todos cómo controlar sus escobas. Fue como aprender a andar en bicicleta. Una vez que dominabas el equilibrio, el resto dependía del tiempo. Capítulo 30. El contraataque de Malfoy. ¿Cómo pudieron hacer eso? Scaread claramente violó las reglas de la escuela. Voy a escribirle a mi padre. En el dormitorio, Malfoy se quejaba en voz alta. Habían pasado 3 días desde la lección de vuelo. Después de la llamativa maniobra de Harry, la profesora McGonagall se lo había llevado en el acto. Justo cuando todos pensaban que Harry enfrentaría un severo castigo, la trama tomó un giro dramático. Harry no solo fue reclutado excepcionalmente para el equipo de Quidditch de la casa, sino que también fue designado buscador, una posición crucial. Cuando la noticia llegó a Slytherin, Malfoy perdió instantáneamente la compostura. Ayer por la tarde, había estado especulando en la sala común con otros sobre qué tipo de castigo podría recibir Harry. Pero ahora, había recibido una bofetada severa en la cara. Conteniendo su ira, regresó al dormitorio, donde ya no pudo contenerse.
Dumbledore, la profesora McGonagall, el instigador Neville, todos los Gryffindors que eran solo espectadores e incluso la lechuza de Harry se convirtieron en objetivos de sus maldiciones. Después de escuchar los murmullos de Malfoy durante más de media hora, Ino no pudo contenerse más. Draco, ¿sabes por qué el símbolo de Slytherin es una serpiente? Porque incluso si una serpiente fracasa, no se desespera ni se queja. Se prepara silenciosamente en las sombras, nutriendo su fuerza, resiliencia y determinación ante la adversidad, y luego ataca con un golpe mortal en el momento justo. En el dormitorio, Ino habló con el tono único de un bardo contando una historia, capturando firmemente la atención de Malfoy. Su mirada es clara y profunda, su cuerpo sinuoso y grácil, su cola ágil y esquiva. Cada movimiento significa adaptabilidad y sabiduría para sobrevivir en entornos cambiantes. Draco, recuerda que eres un auténtico Slytherin. Así que no imites a esos sapos, que solo saben hacer ruido y nada más. Ino no lo persuadió directamente, sino que utilizó la personificación para elogiar sutilmente a Malfoy mientras desviaba inteligentemente su pensamiento. Como se esperaba, el efecto fue inmediato. Malfoy pareció sentirse identificado con este enfoque. Después de reflexionar en silencio durante un rato, de repente se dio una palmada en el muslo. Tienes razón. Soy un Slytherin. Encontraré una oportunidad para darle a Scaread una lección inolvidable. Nadie sabía exactamente qué estaba pensando Malfoy, pero sus ojos se volvieron más brillantes y dos manchas rojas inusuales aparecieron en sus mejillas. Parece que lo has entendido. Enhorabuena, un auténtico Slytherin. Pero ya es tarde, así que, si no hay nada más que hacer, vámonos a la cama. Al ver que Malfoy había dejado de quejarse, Ino no dudó en elogiarlo. Ah, por cierto. No te olvides de despertarme mañana por la mañana. Después de decir eso, bajó las cortinas de su cama, ignorando a Malfoy a su lado. El tiempo siempre transcurre tranquilamente durante los días tranquilos. Sin saberlo, el primer año escolar ya había transcurrido 2 semanas enteras. Durante este periodo, Ino no solo se familiarizó con Hogwarts, sino que también encontró su propio ritmo de vida. Aparte de las aulas y la biblioteca, la mayor parte de su tiempo lo pasaba practicando magia en el dormitorio o yendo a la torre de astronomía para ver el amanecer y cantar solo. Cuando hablamos de canto, hay que mencionar el instrumento que lo acompaña. Aunque tenía grandes expectativas sobre la magia, todavía estaba sorprendido por el acordeón que tocaba solo. El acordeón que compró por 10 galeones en el callejón Diagon antes de que empezaran las clases era sorprendentemente perfecto. No solo podía tocar automáticamente, sino que también podía reconocer voces y almacenar composiciones. Una vez tarareó tranquilamente la serenata de Schubert. El acordeón reconoció automáticamente la melodía y la almacenó según la escala musical de 7 tonos. Era como un dispositivo de grabación multifuncional, capaz de reproducir en cualquier momento. Dormitorio de Slytherin. Después de un día de clases, Ino estaba descansando tranquilamente en una silla. Junto a él había un libro abierto titulado Magia Doméstica Práctica. Sí, magia doméstica. Este no era un libro mugle como la ama de casa británica que enseñaba cómo lavar la ropa, cocinar o limpiar. Magia Doméstica Práctica publicado por Murmuring Publisher fue, en cierto sentido, mucho más valioso que el libro estándar de hechizos. Incluso podría considerarse una enciclopedia de hechizos porque contenía una amplia variedad de hechizos e incluso incluía métodos y técnicas de encantamiento. Media hora después. Ino abrió lentamente los ojos, agitó su varita e hizo que el acordeón tocara una melodía relajante. Todos los días, escuchando música, leyendo y practicando magia. Para ser honesto, había llegado a amar los privilegios de Slytherin. Si lo hubieran seleccionado para Gryffindor, como se describe en la historia original, no habría tenido la paz para practicar magia o incluso hacer sus tareas tranquilamente. Después de todo, nadie podía esperar que los bulliciosos y enérgicos Gryffindors de repente se volvieran tranquilos y bien educados. Estallido. Justo cuando Ino estaba a punto de cambiar la música, la puerta del dormitorio se abrió bruscamente. Acabo de desafiar a Scaread a un duelo en el gran salón y él aceptó. Será esta noche a medianoche en la sala de trofeos. Corriendo de regreso al dormitorio, Malfoy contó emocionado su experiencia reciente, cómo asustó a Harry hasta dejarlo sin palabras, cómo Weasley solo pudo quedarse al margen como un lacayo. Por cierto, ¿puedes venir conmigo esta noche? Sé mi padrino y ayuda a darles una lección a Scaread y a su compañero. Lo siento, no romperé las reglas de la escuela, se negó Ino sin pensarlo 2 veces. ¿Estás bromeando?
Si la carta de aceptación era la clave para el camino de la magia, entonces un duelo a medianoche era sin duda un indicador de una partida aventurera. ¿Quién sabía cuántos ojos estarían observando en secreto este duelo? Se había esforzado mucho para mantener un perfil bajo durante medio mes y, poco a poco, se había ido desvaneciendo de la atención de todos. Solo un tonto podría aparecer y volver a ser el centro de atención. Malfoy, por otro lado, parecía haber esperado este resultado y no estaba enojado por la negativa de Ino. Muy bien. Entonces seguiré con mi plan. Jaja. Scaread está acabado, y también ese Weasley. Al ver a Malfoy sumergirse en una especie de autosatisfacción, sentado allí con una sonrisa tonta, la escena se sintió tan extraña que Ino instintivamente se levantó, agarró el acordeón que estaba a su lado y salió sin mirar atrás. Sala común. Swinburne, vas a salir. Al salir del dormitorio, Ino escuchó una voz clara detrás de él y se detuvo en seco. Buenas tardes, señorita Parkinson y señorita Greengrass. Frente a él estaban dos de sus compañeras de año, Pansy y Daphne. Para ser honesto, estas dos chicas fueron grandes figuras en su año. Aunque no estaban muy descritos en el libro original, a través del tiempo que pasaron juntos, Ino supo que las dos chicas que tenía delante no eran fáciles de tratar. Esto no quiere decir que fueran malos, sino que estaban profundamente arraigados en el legado de Slytherin. Astutos, sagaces y, sin embargo, elegantes. Entonces, ¿vas a salir a practicar? Mientras hablaba, los ojos de Pansy inevitablemente se dirigieron al acordeón que estaba a su lado. Daphne, que estaba allí presente, retomó la conversación y dijo en tono de broma. Me pregunto si tendremos el honor de escucharte tocar una pieza. Bueno. Sería un honor para mí. Después de pensarlo un momento, Ino aceptó. Dado que había elegido mantener un perfil bajo e integrarse en Slytherin, no podía ser demasiado fuera de lo común. La interacción social adecuada era esencial. A veces, un comportamiento discreto excesivo podría ser una forma de llamar la atención. Aunque aún no tengo las habilidades necesarias para tocar bien, puedo contarte una historia interesante. Ino dejó el acordeón y encontró un rincón apartado en la sala común para sentarse.